Bien, buenísimo. Perfecto. Estamos. Buenas. Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ya hay personas en Instagram que ya están listas para el seminario. Si quieren pueden ir a buscar para tomar nota para las cosas que vayamos a hablar hoy. De igual manera, en la bios, hola, en la bio va a estar un link para que se suscriban y les llegue un mail con un poco de material para los que les interese lo que vayamos a hablar hoy, puedan profundizar un poco. Bueno, los que ya son alumnas ya saben, ya conocen, así que bueno, ellos ya saben, es más del módulo 1. Pero los que no han incursionado todavía en el estudio de la biodecodificación, los que veamos hoy, después lo van a recibir por mail si se suscriben. En Facebook Live hay un link y en Instagram, en la bio, pueden entrar ahí en donde tenemos todas las cosas gratis que tenemos y todos los productos también. Y tienen ahí que dice suscribirse, ¿sí? Y ahí se van a poder suscribir para poder recibir material. En la fanpage vamos a ir renovando los videos, van a quedar registrados porque acá en Instagram se va a las 24 horas, pero en la fanpage va a estar hasta la semana que viene. No lo dejamos constante porque como siempre estamos publicando cosas se va a perder entre tantas publicaciones, así que además que vamos a responder preguntas y cosas que bueno, le agradezco a mi señora esposa que hoy está aquí para ayudarme a leer los mensajes y para hacer las preguntas también que vayan surgiendo, que ya va a estar leyendo ahí. Así que, buenísimo. Ahí está. Ahí ya empieza. A saludar. No me deja ingresar el mail. Ah, bueno. Luego los que no le deje ingresar el mail, luego lo mandan por privado. Así que, y si no, simplemente a la página biodecocuántica.com, entran, de ahí hay una, al final hay algo que dice suscribir, que nosotros lo vamos a mandar a todo el mundo, lo que se vea hoy. Bien, perfecto. Bueno, Bien. el seminario de hoy es Ayudando a sanar a nuestros hijos. ¿Sí? Exacto. Sí, era un seminario que lo íbamos a hacer de pago, pero dado lo que está sucediendo, decidimos nuestra manera de pasar la cuarentena es ir dando el seminario de una manera que me parece hasta mucho más relajada y más disfrutable, que es repartida en 7 encuentros, ¿sí? Martes, jueves y sábado. Creo que el último es lunes, salen ahí los días, ¿sí? O consulten los días que vamos a transmitir. Ahora la próxima transmisión va a ser el jueves, siempre a las 10 de la mañana. Entonces lo vamos a ir repartiendo. La idea es hacerlo lo más completo posible. La idea es que la gente conozca la biodecodificación cuántica y transpersonal, en qué se basa, y a partir de ese conocimiento, con ese conocimiento base, cómo se aplica al ayudar a nuestros hijos a liberarse de sus programas y cómo también en la última instancia vamos a aprender lo que vendría a ser las relaciones desde una familia biológica, que es cuál es la función biológica de cada uno, y también desde el punto de vista cuántico, que vendría a ser la parte final de la familia cuántica, ¿no? A ver qué dicen acá. Bien, perfecto. Y bueno, la parte esta de sanar a nuestros hijos también de las enfermedades o patologías más comunes sí, que todas las madres siempre estamos como... sí, sí, vamos a dar muchas herramientas porque el abordaje hacia el niño es diferente que el abordaje cuando estamos trabajando con un consultante, ¿no? Hacia el niño se trabaja de una manera diferente y van a aprender eso, van a aprender todos los abordajes, el cómo poder ayudar a nuestros hijos, no solamente a sanar, sino a liberarnos, también vamos a ver todo lo que deberían hacer las emociones, los desequilibrios emocionales y cómo trabajarlos y cómo nosotros realmente aportarles algo a nuestros hijos diferente. Porque con todo esto que ha sucedido nos hace
nos hace dar cuenta de que las cosas como venimos haciendo a los seres humanos ya llegaron a un límite y por muchísimas cuestiones que también que son más profundas con respecto al conocimiento y cómo uno, el conocimiento y la verdad os hará libre, ¿no es cierto? Cómo el conocimiento nos ayuda a nosotros a estar mucho más centrados y saber hacia dónde es el camino que nos enseñaron los grandes maestros como Jesús, como Buda, y saber enseñarles a nuestros hijos a surfear las olas del caos, porque ellos van a ser los que van a provocar, digamos, los mayores cambios. ¿Sí? O sea, nosotros ya podemos liberarlos de tener que cargar con estructuras, con conceptos, con paradigmas que ya no funcionan, es más, no funcionaron nunca. Los 4 paradigmas reinantes en el ser humano, el paradigma político, el paradigma económico, el paradigma religioso y el científico no han funcionado para que el ser humano tenga más salud, ni sea más feliz, ni evolucione, ¿no? Se va colando siempre y saber identificarlos nosotros también nos ayuda a que sepamos cuál es el camino que nos enseñaron los otros maestros y que nosotros ya desde niños, desde adolescentes, ya podemos empezar a trabajar con ellos, con nuestros hijos y ayudarlos a cambiar. Además, eh, hay cosas que nosotros al limpiarlas, casi siempre somos nosotros los padres los que tenemos que sanar cosas y nuestros hijos se ven liberados automáticamente. Sí. Eso ya lo vamos a explicar. Así que la idea es tratar de hacer un viaje de reunión a reunión. Las reuniones van a tener entre media hora y una hora, y luego se va a enviar el material, ¿sí? Luego va a haber el mismo seminario, pero más profundo en la web, para el que le interese profundizar. Bien, entonces, eso van a ser la dinámica de los 7 encuentros. Bueno, pero primero deberíamos de hacer una pequeña introducción, o sea, si bien la idea es esto, como ayudar a sanar a nuestros hijos, hay ciertas cosas que tenemos que saber, ¿no? Claro. O sea, hay cierto conocimiento que... Sí, hay un conocimiento básico que cuando uno se acerca a este conocimiento, la verdad es que te cambia bastante. Una de las cosas que vemos en la escuela es que luego de pasar por el proceso del estudio, nos resulta difícil enfermarnos porque básicamente entendemos el mundo de una manera diferente y ya van a saber por qué. Lo vamos a ver en 3 niveles, ¿sí? En 3 niveles de estructuras. El nivel biológico, el nivel psíquico y el nivel cuántico. O sea, ¿por qué se llama biodecodificación cuántica? Porque, a ver, cuando uno estudia un poco el psiquismo, o la parte transpersonal, vemos que nosotros desde que nacemos, al trascender cosas, al ir cada vez a lo más útil, al trascender nuestro cuerpo, tenemos poder sobre nuestro cuerpo, podemos mandar sobre nuestro cuerpo, podemos controlar el esfínter, podemos trascenderlo, ¿no es cierto? Y luego al trascender los pensamientos, podemos trascendernos a nosotros mismos. Y muchas veces te quedas ahí. Hay niveles aún más sutiles. Yo fui haciendo un viaje cada vez más a lo sutil, digamos, primero desde lo biológico, y luego a lo psíquico, y luego a lo cuántico. ¿Por qué hablamos de lo cuántico? En realidad, lo cuántico es una palabra que se puso muy de moda, y es algo que sucedió que hace más o menos 20 años, la ciencia que siempre estaba como en contra de lo esotérico, que la palabra esotérico significa interior, ¿no? Lo esotérico, lo interior, el trabajo interno, termina, digamos, cayendo de rodillas ante lo esotérico, con lo cuántico. ¿Sí? Sin darse cuenta, terminan dándole la razón a lo que ya hace 3000 años se estaba diciendo con respecto a que nosotros somos dioses en potencia. Cuando hablamos de religiones, ¿no es cierto?, que fueron creadas desde el verdadero maestro, ¿no? Desde Buda, desde Vishnu, desde Krishna, ¿no? Es decir, el cristianismo lo que hizo es una institución que se armó después, ¿no? Que en realidad
la manera en la que armaron los textos sagrados es bastante sospechosa. No es un texto sagrado, digamos, que esté aferrado a la realidad, porque las personas que están en la Biblia no escribieron, no lo conocieron a Jesús. Ahí dicen algo. ¿Va a haber algún curso online de biodecodificación cuántica? Sí, sí, eso lo te podés comunicar en la bios del Instagram, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros vivimos en una realidad que básicamente está compuesta por un material que es la materia prima de todo el universo, ¿sí? Esto explicado desde lo cuántico. Desde el punto de vista de culturas antiguas, se explica lo mismo, pero desde otro tipo de lenguaje. El lenguaje científico le encanta al ego, porque si yo te digo que esto lo dice, por ejemplo, yo lo que te voy a hablar ahora lo podés encontrar muy compilado y muy bien compilado por Robert Lanza, premio Nobel en biología, por ejemplo. Entonces al ego le encanta, es un premio Nobel, está científicamente comprobado, aunque la ciencia cambie cada 20 años, ¿no es cierto? Bien, entonces, por eso al ego lo acepta más fácilmente, porque simplemente al escuchar la frase vos de está científicamente comprobado, bueno, debe ser verdad, no, debe ser verdad. Bien, aunque científicamente comprobado estaba de que el Sol giraba alrededor de la Tierra, y porque el experimento decía eso, el experimento nos decía eso. Pero es un buen punto de partida para empezar lo cuántico. Entonces esta materia prima es el átomo. Hay que entender algo del átomo. El átomo está vacío. 99% del átomo está vacío. Cuando Buda dice, hay un sutra del corazón que dice, la forma está vacía, ¿no es cierto? Y hay que vaciar a la forma, algo así. Hoy lo leía justamente desde el budismo, ¿no es cierto? Y es verdad, el átomo está 99% vacío, o sea, es espacio vacío. Cuando generalmente nos han puesto los grandes científicos en querer explicarnos cuán vacío estaba, nos han puesto esta comparación. Hace de cuenta es que una mosca posada en el centro de una cancha de fútbol americano o de fútbol de acá de Córdoba, acá el, el Kempes, ¿no? Tenés una mosca posada, ese sería el núcleo, y otro electrón otra mosca dándole vuelta a todo en el estadio Kempes. Eso sería como en proporción lo que es un átomo. Entonces, eso nuestra cabeza no lo puede entender, porque nuestra cabeza, el átomo, lo ve lleno, ve la materia llena. Por eso, lo que dice Buda, ¿no? Es, todo es mente. ¿Por qué? Porque a esa materia nosotros le ponemos etiquetas, y en nuestra cabeza, ¿no es cierto?, se ve con etiquetas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos algo, cuando nosotros tenemos la experiencia de ver un objeto, en realidad, la luz que rebota en el cuarto, el acto de ver, ¿no? Rebota la luz en el cuarto, y nuestros ojos, con 8.000 millones de células cónicas, capta esa información, la transforma en impulsos eléctricos en nuestro cerebro y viaja a 400 kilómetros por hora hasta el lóbulo occipital, y en el lóbulo occipital se genera la imagen. Es decir, que todo lo que estamos viendo en realidad se está produciendo en el lóbulo occipital. Eso es lo que está sucediendo. Y así podemos hablar de todos los sensores del cuerpo, y yo les recomiendo leer el libro Biocentrismo de Robert Lanza, en donde especifica y va a lo bien profundo de todo esto cuántico. Ahora, esto es fantástico porque nos dice, por ejemplo, la parte del sonido, que el sonido en realidad tampoco es una existencia. Por ejemplo, el libro de Robert Lanza empieza así: si cae un libro, si cae un árbol en el medio del bosque y no hay ningún ser vivo para presenciar ese evento, ¿hace ruido o no hace ruido? Entonces, cuando uno quiere responder rápido, dice sí, sí hace ruido. Y no, resulta de que no. Resulta de que tiene que haber un receptor, tiene que estar el receptor oído, que cuando recibe la onda expansiva, que son movimientos en el aire, ¿no es cierto?, que viajan, no sé si a 16.000 kilómetros por hora, y viaja más rápido en el agua, en realidad, el sonido,
llega a nuestro oído y acá el tímpano empieza a golpear y genera impulsos eléctricos y en una parte de nuestro cerebro se genera la cognición del sonido. Es decir, que en este momento tu oído está agarrando y decodificando todo lo que son los movimientos barométricos que genera el parlante de tu computadora, de tu móvil, y lo está transformando a todo eso en impulsos eléctricos, está generando el sonido. Ahora ese sonido está siendo generado realmente, o sea, está siendo vivenciado en nuestro cerebro, a través de nuestro cerebro. Es decir, que lo que está allá afuera y lo que está adentro tiene una unión muy, muy simbiótica, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa? Hay una parte nuestra que interpreta estos datos. Hay una parte nuestra que interpreta los datos que vienen del exterior, que está captado por todos nuestros sensores y que nuestro cerebro traduce. Y hay una parte nuestra que le pone un juicio a eso, le pone un significante, un significado. Y eso lo hacemos a través del lenguaje, es decir, si no existiera esa parte, yo ahora mismo estaría emitiendo sonidos raros que tú no entenderías, ¿sí? Sí, hay algo que interpreta todo esto y le da un significado, un significante a eso. Eso es de lo que venimos exclusivamente a tomar poder nosotros, así como vamos tomando poder sobre nuestro cuerpo, poder sobre nuestros, después cuando estamos en un nivel un poquito más alto, sobre nuestros pensamientos, poder sobre nuestras emociones, es decir, ya no somos un objeto de nuestras emociones, un objeto de nuestros pensamientos, o sea, son niveles de conciencia superiores porque tenés mayor poder, ¿se entiende? Entonces, nosotros venimos justamente a adquirir, a apropiarnos de esos poderes. No es que venimos y ya somos dueños de nuestro cuerpo, no, aprendemos cómo trascendiéndolo. Muy bien, entonces, hay una parte nuestra que interpreta esto. Esa parte nuestra que interpreta esto, cuando hablamos, por ejemplo, desde el Bardo Thodol, que es el libro tibetano de los muertos, ¿m? Nos dice de que en el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen, hay una terceridad, ¿no? Siempre están estas triadas, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, todas las triadas que vemos siempre. Entonces hay algo que entra que ellos le dicen andar a baba. Sí, a mí me resulta gracioso porque cuando lo aprendí de José Luis París, decía andar a baba, ¿no? Claro. Andar a baba es la información de nuestra estirpe y la información y el atavismo, y considera el atavismo de nuestros ancestros, wow, ¿no? O sea, todo lo que estamos estudiando en biodecodificación cuántica, es decir, de dónde viene ahora todo lo que nosotros vamos a crear como observadores. Esto hace de que nosotros también, hay una interacción con el exterior. Para que la partícula, la parte de la partícula de nuestros átomos, de los átomos que están ahí, nosotros estamos observando, puedan existir, ¿no? Este es el gran descubrimiento de la cuántica, que es el experimento de la doble ranura, pueden ir a estudiarlo, puede existir, tiene que haber lo que se llama un colapso de función de onda, es decir, la partícula que está en su órbita, alrededor del núcleo, tanto como el núcleo, en realidad no es algo que sea físico, es decir, la partícula está formada de partículas subatómicas. Esas partículas subatómicas, ¿qué son? Son energía e información que están fluctuando, es decir, que aparecen y desaparecen. Las luces, si vos en este momento tenés una luz prendida en tu cuarto, está parpadeando 50 veces por segundo, pero el cerebro no tiene la capacidad de poder presenciar ese parpadeo porque es muy rápido, hay cosas que viajan muy rápido y que no la podemos ver nosotros porque la velocidad que nosotros podemos ver es limitada por nuestro cerebro, es decir, nuestro órgano cerebro tiene una limitación, hay sonidos que no podemos escuchar, hay frecuencias de luces que no podemos ver. Entonces, lo que sucede es que para que exista y sea medido esa partícula, los físicos
entendieron que al tratar de medirla, modificaban en dónde estaba, es decir, si estaba en órbita, apareciendo y desapareciendo, en el momento de querer medirla, el instrumento que usaras para medirlo, lo que sea que vos envías para medirlo, modifica el lugar donde va a estar, es decir, no podemos saber exactamente, no podemos medir exactamente la velocidad o la ubicación, porque cualquier cosa que nosotros usemos para medir va a modificarlo. ¿Sí? Es como algo que se les escapa. Por eso surge el experimento de la doble rendija, en donde decía, bueno, entonces la luz es una onda y no una partícula. Bueno, entonces vamos a hacer un experimento. En el experimento de la doble rendija no solamente al principio mostraba de que parecía que eran ondas, los fotones, sino que las partículas, como los electrones, también funcionaban como ondas. ¿Ondas de qué? De probabilidades. Ondas de probabilidades que podía estar en cualquier lugar. Ahora, en el momento del observador poner su atención en la partícula existe. Y eso se llama colapso de la función de onda. Es decir, algo viene y colapsa con la partícula y la partícula existe, la puedo ver porque hay como, el fotón es como que toma una foto, ¿sí? Hablando en cordobés básico, ¿no? Bien, entonces esto funciona a altas velocidades, esto está funcionando a muy altas velocidades. ¿Qué sucede? Alguien se dio cuenta, Albert Fish-Pop, es decir, en conclusión, yo observador creo la realidad. Esto ya lo venimos sabiendo hace muchísimos años, hace 20 años que venimos con todo un movimiento de eso, a partir de Luis Hay, ¿no es cierto? Y ahí surgen un montón de grandes genios que nos vienen hablando de toda esta historia, y nosotros la venimos manteniendo a un nivel mental y no lo podemos pasar a nivel corporal a esto. ¿Qué sucede? Sucede que alguien se dio cuenta que en la oscuridad las cosas también existen y que cómo pasa de que yo observador, que soy el que determina en dónde se va a ubicar el electrón, ¿qué pasa si no hay luz? Entonces Albert Fish-Pop dijo, nosotros debemos de emitir luz, debemos emitir fotones porque nosotros somos los que provocamos el colapso de la función de onda. Entonces debemos de emitir fotones. Y fue como algo muy, muy importante en ese momento porque los compañeros de Albert Fish-Pop, igual pasó con Garnier, se le rieron y dijeron que no es imposible que los seres, él dijo, los seres vivos emitimos luz. Y hubo una gran inversión, miles de millones de dólares, como siempre, ¿no? Que se pueden utilizar para, para sanar un montón de cosas, para dirigirlo a ayudar a otras personas. Fueron dirigidas en este experimento, en donde demostraron cosas que si leían textos antiguos directamente él se los decía, ¿no? Pero bueno, necesitamos la comprobación científica de las cosas. Entonces, ahí construyeron una máquina en donde demostraron de que el ser humano emite luz, emite algo que él llamó biofotones y que lo emiten las células. Y quédense con eso, porque es importante que lo emiten las células. ¿Sí? Bueno, ahí no sé qué están diciendo. A veces me pasa que veo la ondulación de los marcos de las puertas, sé como no lo veo rígido. Dice, claro, muy bien. Connie Méndez, claro, ya decía que el pensamiento crea tu realidad. Claro. Ahora, hay cosas más profundas, por ejemplo, hay 4 fuerzas que crean el universo, ¿sí? 4 fuerzas básicas. La fuerza nuclear débil, a la cual los textos antiguos llaman pensamiento, ¿sí? La fuerza nuclear fuerte, a la cual es el sonido, la voz, es decir, el sonido le da forma a las cosas. Pueden ver en la cinética, por ejemplo, cómo muestran de que el sonido da forma a las cosas. Somos sonido, por eso es, primero fue la palabra, primero fue el gran sonido, o primero fue el om, casi todas las Biblias perennes empiezan con el sonido, ¿no? Y hay algo anterior a eso. Entonces esa es la fuerza nuclear fuerte. Sí, después está el electromagnetismo, que sería la emoción, el estado emocional, ¿no? Y luego está la gravedad, que es cuando ya estamos densificados. Entonces todas estas cosas también las podemos ver que están
luego comandadas por diferentes partes en nosotros, diferentes estructuras que en realidad son de las que nos venimos a apropiar. ¿Mm? Entonces, seguimos. Esa luz la emiten las células y es importante. Y ahora vamos a las células. Vamos a, a los descubrimientos en donde ya empezamos con la parte más densa. Vamos a empezar de lo más denso y lo más denso vamos a ir yendo a lo más útil a lo largo de los 7 encuentros, ¿no? Entonces, yendo a lo denso, vamos a lo que sería la parte biológica. Entonces tenemos un cerebro y tenemos órganos y nosotros somos el resultado de casi más de 500 millones de años de evolución de la especie. Nuestro sistema biológico, inconsciente biológico, maneja 6 trillones de funciones químicas por segundo. Pero resulta de que hay algo allá afuera que nos dice de que nosotros no tenemos el poder sobre nuestro cuerpo. ¿Sí? Es decir, nosotros no tenemos, y que nuestro cuerpo está fallado. Somos así unos seres que Dios se equivocó y nos hizo refallados, estamos llenos de enfermedades, necesitamos un gran sistema médico, cosa que antes, por ejemplo, grandes culturas con muchísimas personas, muchísima densificación poblacional, no tenían sistema médico, ni siquiera cárceles, que eran culturas que funcionaron muy bien, hasta un punto en donde entran lo que siempre entran, ¿no es cierto? Bueno, entonces nosotros somos este resultado de la evolución y en esta evolución que nosotros tuvimos fuimos pasando por desafíos, y vemos que todo desafío es necesario para la evolución. Sin desafío no hay evolución, no hay crecimiento, no hay una evolución si no hay un desafío. Haciendo esto vamos a hacer un paréntesis porque estas partes biológicas ya las entienden energéticamente la medicina china, ¿no es cierto? La Ayurveda, y bueno, muchas culturas ya entendían de que lo emocional tenía un efecto sobre nuestro cuerpo. Es decir, lo emocional, el electromagnetismo, lo emocional que está controlado, ¿no es cierto?, por nuestra mente, la fuerza nuclear débil. Es decir, la fuerza nuclear débil es el inicio. Luego viene la fuerza nuclear fuerte y luego viene el electromagnetismo que densifica. Es decir, que si yo voy a lo denso, con muchísimo esfuerzo, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar el órgano. ¿Sí? Pero el que creó esto es la mente, lo más sutil. Es decir, que si yo cambio desde ahí, cambia lo denso, porque eso ya también lo demostraron científicamente, porque el electrón se va a mover según las expectativas mentales que tenga el observador. ¿Mm? Haciendo un paréntesis a esto, luego vino alguien que pudo poner todo esto de manera científica, ¿sí? Aunque en el momento en el que sucedió esto, no era un momento en donde el paradigma pudiera ser aceptado, que es el Dr. Hammer. El Dr. Hammer vive una situación muy intensa en su vida. Tenemos que saber que el Dr. Hammer era un prestigioso médico alemán, físico, inventor. Muchos de sus inventos todavía se siguen usando en la sala de operaciones. ¿Sí? Él diseñó muchísimas cosas, era un genio, un pensante, ¿no? Y además tenía un pensamiento que no solamente era biológico, sino que era un pensamiento físico, es decir, cuando vos estudias física, empezás a estudiar las leyes del universo. Por eso me parece de que fue genial cómo, ¿no es cierto?, Hammer, el martillo, vino justamente a martillar, como vemos que nos explican de Einstein, que significaba piedra, ¿no es cierto?, su, su nombre, y por eso él descubre, ¿no es cierto?, cómo el nombre también tiene toda esa incidencia. Entonces Hammer, ¿qué le pasa a Hammer? Hammer vive una situación muy intensa. Su hijo le dispara en un barco a un príncipe y pasa mucho tiempo en el hospital, en donde sabemos lo que pasa, lo que hemos estado en esa situación, lo que hemos estado acompañando ahí, cómo se vive toda esta situación. Su hijo muere y a él se le dispara un cáncer de testículo derecho y a su esposa también en los ovarios, porque viste que hay veces que dice en las mamas, pero primero fue en los ovarios, ¿sí? en las gónadas. Entonces, Hammer empieza a pensar y dice, a ver, a los dos nos surge un cáncer,
luego de que vivimos esta situación intensa. Acá vemos algo que si no lo tomamos en cuenta, no vamos a ser seres pensantes. Tengo que decir, a ver, ¿cómo puede ser que los dos nos pase esto si los dos estamos viviendo esta situación? Que nos contagiamos el cáncer. A ver, se contagia, ¿no entiendes? O se contagia y es algo incontrolable, o los dos estamos viviendo una situación que emocionalmente es intensa, que nuestra mente está viviendo intenso, ¿sí? Nuestro cerebro está recibiendo esta información y que está densificándose en nuestro cuerpo. ¿Mm? Entonces, él empieza a investigar con sus pacientes oncológicos y descubre que todos habían vivido una situación intensa, intensa, intensa en su vida, y que luego de que sucedió, o sea, luego, y eso es importante, luego que superan esa situación, venían los síntomas y venía, ¿no es cierto?, el cáncer. Porque todo esto empezó por el cáncer con Hammer. Hammer empieza a investigar y dice, a ver, si esto es emocional, hace la misma conclusión que hicieron hace 3000 años los chinos y todo. Algo debe estar pasando en mi cerebro porque mi cerebro es el que controla los órganos, pensamiento. Entonces va y se realiza un ataque en el cerebro, y al realizarse el ataque en el cerebro, él descubre algo que luego se llamó el foco de Hammer. El foco de Hammer es como un círculo concéntrico con otro círculo, si fuera un tiro al blanco, una diana, que era una mancha que salía justo en el sector en donde, del cerebro que controla sus testículos. Ellos les llaman artefacto. Es impresionante porque este año hay una de nuestras alumnas, ¿no?, de nuestras 800 alumnos, que nos contaba de que trabaja en la STAC y que todavía salen los focos de Hammer, pero le siguen llamando artefactos. O sea, le decían, son artefactos, son problemas de la máquina. Entonces, se lo hizo en varias máquinas, y cuando se lo hacía en varias máquinas, lo que sucedía es que siempre salía en la misma mancha, en el mismo lugar. O sea, evidentemente eso está, y tuvo que ir hasta el fabricante Siemens para preguntarle a don Siemens si esto era un artefacto, si era un problema, y el fabricante le dijo de que no, de que la máquina estaba sacando lo que estaba ahí adentro. Hasta el día de hoy le siguen llamando artefactos, aunque el mismo constructor te está diciendo de que no es un artefacto, que la máquina está bien. Además, salen los mismos artefactos en todas las máquinas, en el mismo lugar del cerebro. Eso fue una gran discusión que tuvo Hammer con todos sus colegas, ¿no es cierto? Armó una revolución Hammer. Y lo que sucede luego es que Hammer, en un sueño, y esto es porque es importante saber que es un sueño, los grandes físicos que cambiaron la historia, todos sus descubrimientos, desde Einstein, Descartes y todos estos, le vinieron los sueños. Porque ya se usa el arte del soñar hace muchísimos años. Es más, la madre de uno es tarotista y le enseñó a usarlo. La otra era, no me acuerdo qué, pero todos estaban dentro de lo esotérico, tenían madres esotéricas, claro. ¿Sí? Y es importante porque a Hammer también le viene esto en un sueño, donde habla con su hijo, ¿no? Y ahí él empieza a estudiar algo que se estudia muy al principio, que son las capas germinales. Es decir, nosotros somos el resultado de la evolución de 500 millones de años, y nuestros órganos también, y compartimos órganos y etapas evolutivas con todos los mamíferos que existen en el mundo. No somos tan especiales. Hay un 5% que nos separa de todos los demás mamíferos. Y esto es importante saber, porque ahora vamos a la parte importante en la que tenemos que entender la enfermedad, ¿sí? Desde otro lado. Cuando nosotros en una primera etapa estábamos debajo del agua como especie, vivíamos en donde ahí se crean todos los órganos, ¿sí?, que están conectados a una parte de nuestro cerebro que es la más antigua, que en las capas germinales se llama endodermo.
son los que están encargados de los conflictos que vivíamos ahí. Es decir, cuando estábamos ahí, vivíamos conflictos también, pero biológicos. Son conflictos biológicos, no psicológicos. Lo psicológico viene al final y viene desde el miedo, ya lo vamos a explicar. Entonces, cuando estábamos ahí debajo del agua, vivíamos conflictos básicos de supervivencia. Necesitábamos sobrevivir, necesitábamos comer, respirar, que se sacaba del mismo agua el oxígeno, es decir, vamos a buscar oxígeno. ¿Dónde es el lugar que hay más oxígeno en el agua? ¿Sí? En el agua es el lugar que hay más oxígeno. Respirar, comer, respirar, reproducirse y evacuar. Es decir, que estas 4 funciones básicas de supervivencia se necesitaban en una primera etapa evolutiva. Hoy en día, eso lo controla un cerebro que es el endodermo, el cerebro más antiguo que controla los órganos que están dedicados a esto, de estas funciones en nuestro cuerpo. Es decir, que hay un controlador. Luego, a través de un conflicto, porque si vos estudias un poquito de biología o si ves muchos documentales también, ves que las especies siempre crecen, evolucionan a través de un conflicto. Como sabemos qué pasa, antes de que vos vas a hacer una evolución, va a haber un conflicto en tu vida. El conflicto es necesario, lo ves en todas las Biblias. Tiene que haber un conflicto para que haya un Dios, si no, no hay un Dios. Luego, cuando empiezan a bajar las aguas, esa es una de las teorías, el foco de Hammer, bien, ahí nos está diciendo, ¿no? Que se vio, ¿sí? Trabajo en TAC. Bien, se ven los focos de Hammer, ¿no? Perfecto, miren ahí en vivo y en directo. Hay un nuevo comentario ahí. Perfecto. Entonces, luego hay una de las teorías que dice que las aguas empezaron a bajar y nos vimos obligados a salir del agua. Ahí viene, necesitábamos, esto es un conflicto y necesitábamos una adaptación. La adaptación son los órganos de protección. Todos los órganos que tienen que ver con la protección. ¿Sí? Pleura, pericardio, meninges, las glándulas mamarias, que tienen que ver con conflictos de desprotección, es decir, de ataque a la integridad, en donde ahí encontramos también las glándulas mamarias, el conflicto del nido, de sentirse desprotegido en el nido, ¿m? O todo lo que tenga que ver, ¿no? No poder proteger a mi hijo, sentirme no protegida, todo lo que sea nido. ¿M? Ahí vienen la segunda etapa, porque Hammer a las capas germinales las divide en 4. En realidad se estudian como 3, pero ya vamos a ver por qué las divide en 4. Este se llama mesodermo antiguo, en donde los conflictos son de ataque a la integridad. ¿Sí? Ataque a la integridad. ¿Qué dice ahí Ariel? Me pregunto si esta triada, hablaste antes, coincide de alguna manera con las capas germinales. Puede ser también, ¿sí? Siempre hay algo que te enseña siempre la historia de las cosas. Monádica, dialéctica, tritópica y tetraespacial, ¿sí? Ya después lo vamos a hablar en un día. Es una pirámide que siempre vas a ver 1, 2, 3, 4, ¿sí? Bien, entonces, una religión, ¿no? La cristiana, Testamento Antiguo, Testamento Nuevo, ¿no es cierto? 2, 3, no me acuerdo cómo es la tercera, la triada y la tetraespacial, pero no nos vamos a ir del tema. Entonces, ¿qué pasa? Y luego viene el movimiento, teníamos que movernos y ahí necesitábamos todo lo que vendría a ser el sistema osteoarticular, la sangre, todo lo que vendrían a ser también glándulas, ¿sí? También tenemos todo lo que necesitamos para desplazarnos, sistema osteoarticular, con todo lo que ya hablamos del sistema osteoarticular, y ahí vienen los conflictos de desvalorización. ¿Sí? Después vamos a ver más profundo de dónde viene esa desvalorización. Desvalorización. ¿Qué vamos a ver en desvalorización? La palabra desvalorización la tenemos que entender de 4 formas de desvalorización. ¿Sí? Sería desvalorización por comparación. Me comparo con otra especie y me desvalorizo. Salgo a cazar de la cueva y resulta que me encuentro con un oso, me comparo, no, mejor me meto a la cueva de vuelta, ¿se entiende? Pero si hay una comparación que tiene que hacer el cerebro constantemente, esa comparación luego psicológicamente, entendemos lo que pasa, ¿no? Me pueden comparar o yo me comparo con mi hermano, esto pasa mucho, por ejemplo, en el deporte, ¿sí? Comparación con otros deportistas. Pasa mucho en el femenino,
pasa mucho en el femenino la comparación con otras mujeres y en el masculino también, por resultados obligatorios. Necesito llegar a un resultado obligatorio y si no llego a ese resultado soy perfeccionista, me desvalorizo. En ese caso, digamos, la naturaleza era, debo salir a conseguir el alimento y este era el resultado obligatorio que necesitaba y me estoy desvalorizando porque no, la sensación emocional es la desvalorización, ¿sí? Mirar al pasado y pensar de que te equivocaste en el camino que tomaste, eso después lo traducís a psicológico, ¿no? Y que alguien venga y te desvalorice. Y luego tenemos la última capa, ¿sí? Que viene, que vendría a ser las relaciones, el contacto, en donde vemos conflicto de contacto impuesto, pérdida de contacto. Acá también tenemos la desprotección, pero muy ligada al padre, ¿sí? Muy ligada al padre. En realidad, este sería desprotección y la segunda capa sería ataque. No es lo mismo, después vamos a profundizar un poquito en eso, ¿sí? Entonces, tenemos todas las 4 capas germinales, que ya la última controla los ojos, el pelo, ¿sí? La epidermis, la piel, donde vemos conflictos que gestionaba de contacto, pérdida de contacto, separación, desprotección, ¿sí? 4 cosas. Entonces ahí tenemos cómo nosotros estamos formados y cada capa está relacionado a emociones y situaciones emocionalmente que van a tener un efecto, se van a densificar en el cuerpo. Que si yo llego a lo sutil, puedo cambiar lo denso, porque eso ya nos enseña la cuántica. Por eso tengo que ir a lo sutil, no a lo biológico. Bien. Y hay un sistema, hay algo que ya nos enseñaban desde antes, hay algo que siempre me tengo que vaciar y poner algo nuevo, ¿sí? No es solamente conocerlo, ¿sí? Es el viaje que tenés que hacer. ¿Vamos hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta desde el público? Bien. Ahí estoy yo de cáncer de pericardio. Ahí está. Ataque al corazón, ¿no? Vale. Entonces, vamos entendiendo. Cuando nosotros estamos ante una situación y hay algo en nosotros, ¿sí? El ego nuestro que interpreta esto de una manera y esto tiene una influencia en nuestro cerebro, es decir, una parte de nuestro cerebro va a estar tomando el conflicto. Si yo me estoy sintiendo que voy a morir de hambre, estoy pensando que voy a morir de hambre y eso lo convierte en una emoción, el cerebro endodermo se va a hacer cargo de eso y va a densificar algo que vos crees que es algo que está en contra de tu cuerpo, pero en realidad no está en contra de tu cuerpo, es algo que está ahí para cumplir una función por la señal que vos le estás mandando con tu ego. El ego siempre dividido en 3 personajes, víctima, victimario y salvador, ¿sí? En donde ayer veíamos en el equipo que detrás del Salvador hay una víctima, ¿no? Por eso somos crucificados, para volver al papel de víctima. Perfecto. Vamos bien hasta ahí. Vamos a ver un poquito la mecánica biológica de lo que sucede. Vivo una situación, un impacto, nos pongamos en el lugar de Hammer, ¿sí? Muere mi hijo, a mi hijo le disparan, es un shock, me toma. Yo como lo vivencie, ¿sí? En mi pensamiento, una parte de mi cerebro va a estar tomando esa información, esa energía, y se va a generar el foco de Hammer. Ese foco de Hammer en el cerebro es una especie de llave que activa un programa de supervivencia. Es un programa de supervivencia, por ejemplo, un tumor en los testículos. Tiene una función. Eso es lo que Hammer descubrió, que el tumor tiene una función, no es un comportamiento anárquico y loco que hace el cuerpo, que de repente tenemos que tener miedo a nuestro cuerpo y desconectarnos de nuestro cuerpo, sino que el tumor ese en el testículo de Hammer le traía más testosterona a él y mayor líbido. ¿Para qué? Para hacer otro hijo. ¿Por qué? Porque el conflicto mental que él vivía interno era, ha muerto mi hijo. Entonces, la naturaleza tiene una solución para eso, hacer otro. Y lo vemos en miles de historias que hemos tenido, en donde vienen y dicen, no, lo que pasa es que yo concebí a mi hijo el día que murió mi padre. Yo fui concebida el día que murió. Es algo que hace la biología. Se muere un integrante del clan, hay que fabricarlo de vuelta.
Eso Y es un para dato, eso, perdón, importante a la hora de pensar en nuestros hijos también, o sea, cómo están, o claro, sea, capten toda esta información pensando desde ahí, ¿no? Mirando desde nuestros hijos. exactamente, por ejemplo, ¿qué es lo que estaba en nuestra mente en el momento de la concepción? Ujú, ¿Para qué traje a mi hijo? Y una razón biológica también, que eso lo vamos a ver en los niveles de programación el jueves, bien, ¿sí? bien. Entonces, ¿por qué? Porque es mucha información y le vamos a ir captando de a poco, ¿no? Conflicto de valorización dijiste 2. No, es la 3, ¿sí? Ya después van a recibir la información los que se suscriban. Le vamos a enviar algunos PDF, algún PDF para que puedan, eh, si se corta va a estar en la fanpage, ¿sí? @Ulises Biodeco Cuántica, ¿sí? Ahí se va a quedar el video y ahí está saliendo perfecto, así que sin problemas. Gracias, amor. Bien, entonces, esto que Hammer descubre es que cada tumor, cada enfermedad en nosotros tiene una función. Y no solamente en nosotros, sino que en todos los animales. Por ejemplo, el león, cuando quiere que la leona quiere copular con la leona, hay veces que hay uno de los leones de la manada, que tiene un nombre, no me acuerdo ahora cuál, mata a los propios cachorros para que la leona sufra un conflicto, entonces se le sube la libido y ahí el león, ¿no es cierto?, hace lo suyo. ¿Mm? Lo mismo la leona tiene que estar convencida de que el león va a ser buen padre. De igual manera, por ejemplo, la leona, cuando vive que uno de los cachorros está herido y lo trata de ayudar, genera un tumor en las glándulas mamarias. ¿Para qué? Para empezar a segregar leche nuevamente y una leche muy rica en un montón de proteínas y cosas que va a Nutrientes, necesitar, de ¿no? nutrientes que necesita el cachorro para sobrevivir. Una vez que ya terminó el conflicto, el cuerpo busca repararse de lo que estaba pasando. Por ejemplo, los venados de forma natural mueren de ataque cardíaco. La forma natural de morir de un venado es ataque cardíaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque viven un conflicto de desvalorización. En realidad viven un conflicto de desvalorización por pérdida de territorio, se llama. Es decir, el alfa tiene que defender su posición de alfa. ¿Por qué? Porque el alfa es el que tiene permitido copular con las hembras. Por eso es la boludez masculina de querer ser el que, ¿no? La boludez que vemos siempre, ¿no? El más pistola, Sí, sí. el que tiene la camioneta más larga, ¿no? El auto es un simbolismo del falo increíble, ¿no es cierto? ¿Para qué va subido en una RAM 4x4 para ir al banco? Claro. ¿Sí? Es puramente para mostrar que sos el alfa. ¿Por qué? Porque ese bardo, porque resulta de que biológicamente tenemos la información de que el alfa es el que tiene permitido, ¿no es cierto?, copular con las mujeres. El beta no. Es decir, los machos beta no pueden y sufren un conflicto, el beta. Entonces hay uno de otra manada que viene a querer quedarse con esta manada. En el momento de que están chocando sus cuernos, el alfa vive un conflicto. Vive un conflicto de que puede perder su territorio. Entonces en ese momento se ulceran las arterias y si lo recupera, se rellenan rápidamente la cantidad que estuvo el conflicto. Si pierde el territorio, sigue ulcerándose, sigue el conflicto activo y cuando trata de recuperarlo y se ve mucho más fuerte, ¿sí?, que soluciona el conflicto, ahí se rellena rápidamente, sufre un ataque cardíaco y se muere. ¿Por qué? Porque no puede estar lleno de venados el mundo. Claro. ¿Se entiende? Se tienen que morir una parte porque si no se comen todo. Por Ujú. eso la naturaleza eso lo tiene bien regulado. Nosotros no. Nosotros vivimos en superpoblación. No controlamos nada de eso. ¿Sí? O sea, la naturaleza ya controlaba y teníamos homeostasis en el mundo. Subí el volumen, ¿sí? Subí el volumen de tu auricular. Si no, anda a la fanpage, @Ulises, novio de Ecocuántica, y ahí vas a ver. Cuando hablas de Hammer es el mismo del... Claro, Hammer es el que trae la nueva medicina germánica, así se llama. ¿Mm? Bien,
Hammer se le morían los pacientes. Oye, y también, ¿por qué? Porque él habla, no tenía uno de los conceptos de biodecodificación, que por eso después surge la biología total de todos los seres. ¿Vamos? Vamos. Perfecto. Entonces, el conflicto lo va a gestionar cuando un conflicto no es expresado. Eso es algo que descubrió Hammer, que no es expresado a tiempo. Ese conflicto se encarga el cerebro. ¿Sí? Esa energía tiene que estar direccionada hacia algún lado y direccionada hacia el órgano. Hay dos etapas en esto. La etapa de la fase activa, es decir, cuando estás en el estrés, cuando estás en el bardo, y la fase de reparación, cuando ya se soluciona. Es decir, hay dos momentos. Se llama la cualidad, digamos, bifásica de las enfermedades, que suceden todas las enfermedades, y que Hammer demostró esto en cada paciente que estuvo. Él pudo demostrar esto, esta teoría de él la pudo demostrar de manera eficiente, 100%, en cada paciente que tuvo. Es decir, sabe lo que le estaba pasando. No había no sabemos qué te está pasando. Tenemos que descubrirlo, no. Vos con la medicina germana sabes exactamente qué te está pasando. ¿Sí? Hay un problema con Hammer porque ya vamos a entender lo que pasa después. Hammer descubre esto y descubre la naturaleza bifásica de las enfermedades. Hay una fase activa, en donde hay una curva hacia arriba, ¿sí? Y luego un momento donde yo soluciono el conflicto. Mientras yo estoy en fase activa, mientras yo estoy en estrés, mientras yo estoy tratando de lidiar con un conflicto, mi cuerpo no me va a estorbar. Es decir, no voy a tener ningún síntoma. Es más, el estrés ese lo va a interpretar mi cerebro biológico y va a tener influencia en algún órgano, y luego cuando se solucione, por ejemplo, una arteria ulcerándose, y luego cuando se solucione el conflicto, el cuerpo entra en estado de reparación. Es decir, listo, ya pasó el lío, ahora tírate en la cama, quédate quietito, te voy a dar fiebre. Se llama vagotonía, justamente. ¿Sí? Empieza a estar los dos sistemas andando. El sistema simpático, que es cuando estamos en estrés, y el sistema parasimpático, que es el sistema vagotónico, que es cuando estamos cansados, con fiebre, inflamación, infección. Demostró Hammer que en ese momento el cuerpo está tratando de repararse de un conflicto que vivió biológico anteriormente. ¿Sí? Entonces, es ahí, en el momento en que nosotros estamos sintiendo los síntomas, en donde nosotros vamos, ¿no es cierto?, al médico, y ahí nos dan un diagnóstico. Dice, en fase de reparación, al tomar conciencia, ¿no debería hacer ningún tratamiento? Nosotros no estamos autorizados para decir eso. Sí. Porque la biodecodificación, nosotros no somos de ninguno de los paradigmas. Eso te lo tiene que decir un médico de medicina germánica. ¿Cómo funcionamos nosotros, los que conocemos esto? Yo no tomo medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos miles de historias, ¿no? De que, no, se debe haber equivocado, salió mal el estudio, me iban a operar, pero ahora no está, ¿sí? Pero eso no depende de la solamente toma de conciencia, Gladys. Eso depende no solamente de una toma de conciencia, sino de una acción. Hay una acción. La toma de conciencia no es suficiente. Hay algo que yo tengo que cambiar, ¿sí? Hay otras corrientes más antiguas en donde vos le decís a tu inconsciente, yo entiendo para qué está esta enfermedad y me voy a comprometer a un cambio que voy a hacer, que va a ser y vos decís en voz alta el cambio que vas a hacer en tu vida, y automáticamente el cuerpo te acompaña también a eso, ¿sí? Es decir, no es solamente voy a escuchar esto y ya está. Que en los niños es como mucho más rápido. En los niños es más rápido. Ya vamos a entender cómo nosotros influenciamos sobre los niños y por qué los niños se enferman aunque no tengan conflictos psicológicos, ¿sí? Porque ya adelantándole, el niño está conectado a la madre entre los 3 y hasta los 7 años desde la antroposofía. Es decir, que los conflictos de la madre y del padre los gestiona el cerebro del niño, y se enferma el niño para que no se enferme la madre, porque la madre puede hacer más niños. Por eso la naturaleza hace de que esto se vuelque sobre los niños. Como con las mascotas también. Como con las mascotas, ¿sí? Con las mascotas que hemos vivido también muchísimas historias. Va y le habla a la mascota
deja de tener el síntoma porque es lo que se llama la incorporación emocional. Si yo ahora agarro un cuchillo y me corto acá, ¡ah! Todos van a hacer, ¿qué se llama? Eso se llama incorporación emocional. Tu cerebro va a creer que es como si vos te cortaras. ¿No le ha pasado de que alguien se corta y vos haces, porque tu cerebro está pensando de que eso es? Eso es porque nuestro cerebro tiene una parte, la parte que luego vamos a hablar, la parte psíquica, en donde lo real, lo imaginario y lo virtual es lo mismo, lo toma como real. Lo virtual y lo imaginario lo toma como real nuestro psiquismo, y esa información se la pasa a nuestro cerebro. Es decir, que yo me estoy enfermando con mi mente. Acá está el problema. Y acá en el problema, ¿cuáles son? Los tres personajes: víctima, victimario y salvador. ¿Gobernados por qué paradigma? Político, económico, ¿no es cierto? Científico y religioso. Es decir, que acá está lo más útil. Esto es lo que hay que cambiar. Yo cambio esto, yo le quito poder a esto, adquiero, trasciendo eso, y como nos enseñan todas las culturas, trascendemos. Y al trascender algo, yo lo controlo. Yo tengo poder de acción sobre esas cosas cuando yo las trasciendo. Yo trasciendo mis emociones, puedo controlar mis emociones. Trasciendo mi pensamiento, es decir, y trascender significa la desidentificación. Saberme que yo no soy eso. ¿Se entiende? Está bueno. Eso es un movimiento, son movimientos de traslación o de, ¿no es cierto? Yo me puedo trasladar en un mismo nivel de conciencia, o yo me puedo ir hacia arriba en el nivel de conciencia. Pero eso ya estamos hablando de niveles más sutiles. Ahora estamos hablando, digamos, en este primer encuentro, estamos hablando de los niveles biológicos, ¿sí? Lo más denso de todo. Pero que hay una estructura mecánica que sucede siempre, ¿sí? Entonces, hay dos momentos en la enfermedad. En el momento en el que vos estás yendo con el síntoma, estás en fase de reparación. Yo tengo que entender qué acabo de solucionar. ¿Qué conflicto se acaba de solucionar en mi vida? ¿Qué acaba de terminar de pasar? Quizás que no es ahora y no estabas viviendo nada, sino que es algo que viviste en tu pasado, en algunos de tus septenios, o con técnicas que luego podemos enseñar, que no van al caso con los niños, porque lo que vamos a hablar es de los niños. Entonces, si te interesa, luego podés acceder al curso si querés de manera online. Estamos dando becas para que la gente se pueda interiorizar de esto, que es lo que hay que cambiar, ¿no es cierto? Entonces, esto también puede ser algo anterior, o puede ser de que mientras estabas embarazada viviste conflictos y eso fue absorbido por el niño, donde Hammer también descubrió que el foco de Hammer, cuando la madre vive algo, lo tiene el hijo en el cerebro. Es decir, el mismo foco que tiene la madre lo tiene el hijo. Por eso en las culturas hindúes, la mujer cuando está embarazada tiene que ser tratada como una reina hasta los 7 años del niño. ¿Cómo puede ser? La antroposofía dice una cosa, ¿no es cierto? Otra ciencia dice, están diciendo lo mismo, con distintos idiomas y parándose de distintos lados. ¿Por qué? Porque todo lo que viva la madre va a influenciar sobre el hijo. ¿Sí? La palabra enfermedad es algo curioso para cambiar. Exactamente, Ariel. Justamente en nuestra mente, a las palabras, a lo que es físico, nuestra mente le adhiere significante. Si yo digo la palabra cáncer, automáticamente tu mente le pone la palabra muerte. ¿Sí? Le pone la palabra miedo. Si yo le digo proliferación celular, ¿sí? Ya es diferente. Si yo la nombro a mi enfermedad de otra manera, ya cambia. Ya empiezo a cambiar lo físico porque le cambio la palabra. Le estoy cambiando desde una de las fuerzas. ¿Sí? Pero me tengo que vaciar de los conceptos. Bien. Perfecto. ¿Seguimos? Seguimos. Yendo un poquito más allá con el nivel biológico, tenemos que entender que en cada parte de en cada una de estas 4 capas, ¿sí? Tiene asma, bien, claro, y hay que ver ahí qué viviste vos cuando estabas embarazada de tu hijo, ¿sí? Qué es lo que se está viviendo en el ambiente, y hasta los 3, hasta los 7 años. Ya después vamos a ver, hay una de los módulos en donde vamos a ver las enfermedades, claro, ¿sí? Más comunes. No sé si está el asma, cualquier cosa la anotamos. Claro, sí, y si la tienen vemos. así Sí. enfermedades. Sí, ya vamos a ver las enfermedades específicas, la otitis, todas estas enfermedades. Es más, si les interesa que veamos algún caso, de decir una enfermedad, la anotan para que uno de estos días veamos todas estas enfermedades en uno de los encuentros, ¿sí?
pero ahora tenemos que entender estructura. Si no entendemos esta estructura y no la aceptamos, no nos sirve biodecodificar. Ahí se puso en pausa en Instagram. Finalizar video, compartir mi historia y ahora hay que poner de vuelta aquí. ¿Te deja? ¿Ya pasó la hora? Claro, te deja transmitir una hora. Unos comentarios. Dominar lo económico, político y Religioso. social y religioso. Científico y religioso. Bien, ahí está, volvimos en Instagram. Sí, Instagram nos deja transmitir una hora. Por eso se corta. Ya una hora. ¿Sí? Acá en Facebook nos deja transmitir más tiempo. Por eso se corta en Instagram. Se va a cortar a la hora. Si quieren, van por la fanpage, que no se va a cortar, ¿no? Bien. Entonces tenemos los cuatro, miren, fíjense justamente los 4 paradigmas, ¿no? Tenemos las 4 capas. Primera capa, endodermo. Segunda capa, mesodermo. Cada capa, en fase activa, es decir, cuando yo estoy en un estrés, tienen cosas en común y cosas diferentes. Por ejemplo, la primera capa, cuando yo estoy en un conflicto, va a ser masa, es decir, va a haber una proliferación celular, va a haber algo creciendo. Es decir, si necesito oxígeno, algo va a crecer, va a haber una proliferación celular, un tumor, ¿no es cierto?, que haga masa, haga más. Si yo estoy muriendo de hambre, va a haber algo que haga masa, tengo que hacer más grande el órgano, piensa ahí. ¿Sí? Entonces va a crear masa. Y en el momento en que el conflicto es solucionado, mi cuerpo trata de degradar el tumor o la proliferación celular con las micobacterias o virus que antes existían en nuestro cuerpo, pero ahora estamos vacunados y no existen. Entonces ya nuestro cuerpo no tiene esa capacidad, ¿sí? Porque para eso estaban antes en la naturaleza, ¿sí? Venimos existiendo hace miles de millones de años. No hacía falta nada de esto. Hipotiroidismo, hipotiroidismo, bueno, perfecto. Ahí ya lo anoté. Ahí va a anotar ahí mi esposa, así después lo hacemos. La primera capa hace masa y cuando entro en fase de reparación trata de decaificar el tumor, pero como ya no tenemos las micobacterias, se queda encapsulado. La segunda capa hace lo mismo, por ejemplo, hace mesoteliomas, son crear masa. Crear masa hacen las primeras 2 capas. Ya la tercera y la cuarta hacen cosas diferentes, o sea, el sistema osteoarticular lo que hace es diferente. Cuando hay un conflicto empieza a ulcerar. Es decir, un cáncer de hueso es un cáncer que cava cuando está en fase activa. Cuando está en fase de reparación es algo que hace masa. ¿Por qué? Porque esa parte que fue desvalorizada ahora tiene que ser más fuerte, entonces va a haber más hueso. Está bueno que expliques esa, cuando uno se quiebra, más allá del cáncer, como el hueso. Exactamente. Esa explicación está buena. Que claro, nosotros nos vamos desvalorizando y hay una parte de nuestro cuerpo que se va debilitando, el hueso. Entonces cuando solucionamos el conflicto viene la quebradura, nos quebramos. Algo hace de que nosotros nos caigamos de una manera tonta y nos quebramos, ¿sí? Cuando sucede de esta forma, ¿no? Se quiebra el hueso. ¿Qué pasó ahí? No. Se quiebra el hueso para luego se una y quede más fuerte esa zona para que las próximas desvalorizaciones las pueda soportar el hueso. Entonces está todo muy bien pensado. Y también tenemos que en esta capa puede haber un bloqueo de una glándula o desbloqueo, que cuando se desbloquea, autismo, epilepsia, dice, muy bien, cuando se desbloquea no hay síntomas, es decir, que yo puedo no darme cuenta de que he tenido una enfermedad. Por ejemplo, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo son enfermedades de bloqueo y desbloqueo, es decir, el hipotiroidismo es dificilísimo de detectar porque tenés que ir a hacerte el estudio el día que estás con el conflicto activo, si no es dificilísimo de detectar, ¿se entiende? Entonces, esto es romper muchísimos paradigmas, muchísimos. Sí, broncoespasmos y no sé qué dice. Ya con 14 asmática. Bien, perfecto. Empezó con... Bueno, Maggie, eso es lo que vamos a hacer a lo largo de estas 7
reuniones que vamos a tener, ¿sí? También le vamos a enviar cosas a su mail. Cuando se suscriban, vamos a enviar mail, ¿sí? Esta tarde. Lo voy a enviar el mismo día que voy a hacer sí, porque si no va a ser un lío. Así que yo lo mando hoy, así que si quieren recibir el material, se suscriben a la link del bio del Instagram y ustedes tienen en la fanpage, tienen un link que yo puse aquí cuando empieza el vivo. Igual tenemos con la cuarta capa, ¿sí? Los ojos, el pelo y todo lo que son las funciones motoras. También puede haber un bloqueo y un desbloqueo. Bloqueos en fase activa y desbloqueo en fase de reparación. Entonces, lo que es la decodificación, porque la medicina germánica, o sea, no está de acuerdo con la biodecodificación. ¿Por qué? Porque la medicina germánica afirma de que el 80% de las enfermedades son fases de reparación, es decir, ya te estás sanando, ya tu cuerpo se está reparando cuando estás con el síntoma. Pero ¿qué pasa? Una fase de reparación te puede llevar a la muerte. Es decir, sucesivas fases de reparación te pueden llevar a la muerte. Cuando vos vacías, ¿no es cierto?, el contenido emocional, descubrís de dónde viene, lo vacías, ¿sí? Lo que hace es que la fase de reparación se achica. Nos pasó con Flor, ¿no es cierto?, que tuvo una neumonía que le dijeron de que iba a ser para un mes y que no sé si está Flor ahí, nos comente si eran 2 días, 3 días, una semana, que tomó conciencia de algo, hizo la descarga, hizo el cambio interno en ella y automáticamente al otro día fue y ya estaba perfecta, ¿no? Uh-huh. Pero esto no son milagros, es la naturaleza, el milagro es la naturaleza, ¿no? Enfermedades autoinmunes. Bien. Cáncer de vejiga. ¿Cómo me suscribo? Me quiero suscribir. Bueno, Luli, anda al link del BIOS mío de Instagram y vas a encontrar ahí, dice Linktree, y vas a tener para suscribirte. Si no, lo envías por privado, ¿no? Hubo un tiempo donde me sangraba mucho la nariz y me ponía nervioso. ¿A qué se debía? Bueno, también sangrado de nariz. Bueno. Eso lo vamos a ver todo en otro, no vamos a decodificar ahora. Tienen que entenderlo ustedes y ustedes van a aprender a decodificar a sus hijos, ¿sí? Autodecodificarse también es otro tema de un seminario completo, ¿sí? Es ingresar a este mundo. Perfecto. Entonces tenemos lo que hacen las capas. Tenemos que tenemos la primera capa para pancreatitis también anota para los niños, ¿no? Acuérdense que esto es para los niños, ¿no? Porque el autodecodificarte es todo un seminario completo, está en la página, ¿sí? Pueden hablar con cualquiera de las chicas para entrar en la... Si quieren autodecodificarse, está en la página también. El cómo autodecodificarse es un proceso más complejo, no es más complejo, pero es diferente que decodificar un niño. Esta es la primera base que nosotros tenemos que tener para empezar. Si la fase activa se corta, la de reparación también. No, está bueno, Ariel, lo que pregunta. Si yo estoy en fase de reparación, si yo me estoy reparando de un conflicto, es decir, estoy con un síntoma, y entro en conflicto nuevamente, es decir, se activa el conflicto nuevamente, se corta el síntoma, ¿sí? Y entro a fase activa nuevamente. Pero cuando entro nuevamente a fase de reparación, cada vez la fase de reparación va a ir más para abajo, me va desgastando. Las enfermedades autoinmunes justamente son enfermedades en donde la persona está entrando en fase activa, fase de reparación, de fase activa, fase de reparación. También pueden quedar grabados, puedo yo estar en fase activa y luego, ¿no es cierto?, no superarlo, lo dejo ahí en suspenso, y eso es lo que se llama conflicto en suspenso para la medicina germánica o conflicto programante para la biodecodificación. Es decir, hay distintos tipos de conflictos que se van a desatar aquí. Psoriasis y bruxismo. Bien. Cuando nosotros hablamos de conflictos que desatan, ¿sí? El autismo vamos a hablar bastante. No sé si vamos a necesitar toda una reunión para autismo, ¿sí? Porque tendría que ser un seminario completo autismo. Y hay muchas cosas buenas para decir autismo, o sea, muchas cosas para compartir muy lindas. Entonces, nosotros decimos de que
acabamos de solucionar un conflicto, pero ese conflicto se puede haber programado en el pasado. Cuando hablamos de los niños, hablamos de que se puede programar, y en nosotros también, se puede programar el conflicto en nuestros ancestros. Nuestros ancestros pueden tener un conflicto, ¿sí? Y nosotros repararlo a través de una enfermedad. Por ejemplo, casos de que viene una mujer de 20 años, no, 28 años tenía, 28 años, con un cáncer de mama izquierdo, en donde el cáncer de mama izquierdo, desde la medicina germánica, tiene que ver con un conflicto en el nido con los hijos. No había vivido ningún conflicto de ningún tipo. Nada relacionado a eso en su vida. Pero ¿qué pasa? Su nombre. Su nombre es el mismo nombre que tiene una bisabuela que ve cómo asesinan a sus hijos en la calle, en una guerra. ¿Sí? Ella vive el conflicto, no hace cáncer, pero luego ella hereda el conflicto de la abuela y lo repara a través del cáncer porque entró en fase de reparación. O sea, ella ya viene adaptada a ese conflicto. ¿Se entiende? Surge cuando ella decide también tener hijos. Porque ella también no quería tener hijos. ¿Por qué? Porque está conectado, ya vamos a explicar los niveles de programación, cómo funcionan el jueves, ¿sí? Porque si no estamos sobre esto que yo estoy hablando, que vamos a hablar 1 hora y un poquito, hay un seminario completo. Si les interesa el seminario completo, también pueden hablar con cualquiera de las chicas, ¿sí? Es un seminario completo, bien profundo, con mucho más manuales. Hoy yo le voy a enviar uno de los manuales, ¿sí? Y si te interesa, porque si no con esto, ya, si te interesó el tema, podés ir un poquito más profundo. Entonces, vamos a ver, a nivel cuántico vimos, a nivel psíquico, los 3 personajes, víctima, victimario, salvador, cómo interpreto la realidad, cómo yo creo mi realidad, cómo lo sutil crea lo denso en lo físico, en el cuerpo, también los comportamientos heredados de nuestros ancestros, también que pueden heredar nuestros hijos, y la experiencia de la madre, todo eso vamos a hablar el juego, en los niveles de programación que puede haber en los niños, nos vamos a dedicar solamente a los niños, ¿sí? Porque es un seminario para los niños, es decir, para que aprendamos a ayudar a nuestros hijos. Pero tenemos que tener este conocimiento, porque si no vas a ir desde el mismo lugar donde fuimos siempre a conseguir el mismo resultado que conseguimos siempre. Eso es importante. Si nada cambia, nada cambia. Si yo cambio, mi hijo sana. Yo cambio, mi hijo sana. ¿Sí? Entonces yo libero la información y mi hijo sana. Eso ya lo vamos a ver en los niveles cuánticos también, en los niveles transpersonales. Perfecto. Ahí dice asma bronquial. Bien, perfecto. Vamos a ver todo eso. Y si ustedes siguen, la idea es que ustedes tomen conciencia de estas cosas y como pasan en los cursos, que vamos haciendo conciencia y van sanando nuestros hijos, vamos sanando nosotros, la idea es que suceda algo a menor escala de lo que vivimos en el curso, de esto de ir tomando conciencia, nos vamos liberando nosotros y se van liberando nuestros hijos automáticamente. Por eso no lo hicimos en una sola tirada y aparte no podemos compartir 10 horas o 16 horas de seminario por internet, ¿sí? Entonces eso si quieren lo pueden tener en la página, pero con esto ya vamos abriendo nuestra mente a un paradigma diferente, biológico. Ustedes si encuentran a Hammer, yo les voy a enviar el testamento 1 de Hammer y lo que luego fue, digamos, la biología total de todos los seres vivos, que luego se transforma en biodecodificación más adelante. Así que bueno, las preguntas las pueden hacer en este mismo video y lo mismo es lo que se puede compartir por aquí, lo que las redes nos dan la posibilidad. Esto es muy profundo, el que esté interesado puede ingresar a la página, a través de la suscripción también vamos a enviar cosas, pero nosotros tenemos un grupo en donde los alumnos van preguntando, ¿no? Es mucho más didáctico y mucho más acompañado, ¿no? Así que bueno, espero que les haya servido. Este es el primer encuentro, el jueves ya entramos a los niveles de programación, los 3 niveles de programación. Nuestros ancestros, nuestra vida cronológica, y el proyecto sentido, que es lo que más nos interesa a nosotros, son proyecto sentido y ancestros. Vamos a aprender a hacer un árbol genealógico, cómo estudiarlo, cómo verlo y cómo ver cómo nos puede estar afectando a nuestros hijos. Si quieren, para el jueves consigan la fecha de sus ancestros, ¿sí? Bueno. Día y mes solamente, fecha de nacimiento, muertes, día y mes. No hace falta más que eso. Y lo que tengan para que puedan hacer
un árbol genealógico y puedan verlo y ver a quién está conectado su hijo y qué puede afectar esto en ustedes o en sus hijos, y sobre todo entender algo desde la biodecodificación. No creen conflictos. Si está todo bien, no traten de cambiar algo que ya está todo bien. Pero sí está bueno ser consciente, porque si algo surge, ya sabemos de dónde viene. Pero no porque veamos el árbol genealógico empiecen a pensar de que sus hijos van a tener problemas. La toma de conciencia, la liberación de eso ya es suficiente desde la madre, ¿sí? ¿Qué dice Carla? Buenos días, mi hija tiene trombosis, bien, intestinal 20 de septiembre y tiene 23 años, ¿qué puedo hacer? Bueno, eso es lo que vamos a ver en todo este proceso, y también en la fanpage le puedes compartir a tu hija este video para que ella pueda ir interiorizándose. Saludan, gracias, gracias, gracias. Queda grabado, la gente de Instagram, esto queda, el vivo de Instagram nos permite 1 hora, pero sí nos permite mucho más Facebook, así que va a quedar en la fanpage, @Ulises Biodeco Cuántica, es la fanpage de la Escuela de Biodecodificación Cuántica. De igual manera, biodecocuántica.com, pueden entrar, directamente hay un botón de WhatsApp, se pueden comunicar con nosotros. Y lo pueden ver el video desde el comienzo en la fanpage, ¿sí? Bueno, gente, que os vaya bien bonito, y nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao. ¿Finalizar el video en directo? Sí.